Dios les bendiga esta tarde, hermanos y amigos. Es una vez más un gusto saludarlos y poder dirigirlos la palabra en esta hermosa hora. Qué bendición poder tener su palabra y poder acercarnos al trono de la gracia para pedir su favor y su sabiduría en esta preciosa hora. Vamos a compartir en esta tarde nuestra reflexión, nuestro tema devocional. Le hemos puesto no permitas la tentación a este pensamiento, a esta reflexión. No permitas la tentación. Ya le voy a explicar por qué. A todos y cada uno de los hermanos, las familias en sus casas, en sus hogares, es una bendición que Dios ha permitido en estos tiempos estar juntos, ¿verdad? Gran parte de nuestro tiempo con los hijos, con los seres amados. Entonces podemos escuchar y podemos poner nuestra atención al consejo divino, ¿verdad? La palabra bendita que él mismo, Jesús, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su hermano en Cristo, Maynor Montes, le saluda, de Iglesia Altar de Restauración, Ministerios de Benecer. A una cuadra del Hospitalito estamos, nada más. Y se le saluda en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que todo esté bien y que estemos contentos y agradecidos con el Señor. Aquí desde nuestro canal de YouTube y desde Facebook nos dirigimos a ustedes. Entonces vamos a tomar como base bíblica esa cita muy hermosa de Mateo capítulo 6, versículo número 13. Esta es una lectura muy conocida entre los cristianos, entre los hijos de Dios y también entre los amigos. La famosa oración modelo que Jesús estableció y dejó, pero que cuando yo la miro veo que tiene muchas inquietantes y hay mucha revelación y mucha doctrina que platicar cuando se analiza y se escudriña, ¿verdad? Jesús dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. De tal manera que en esta oración modelo, en el verso número 13, quedó algo aquí que llamó mi atención y que quisiera en el nombre del Señor explicar un poquito, porque siento que hay algo inquietante ahí que Dios nos quiere mostrar. Y dice: en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra bendita: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces esto es bien importante, porque yo leo en la escritura también, que le voy a dar los versículos, que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Porque Él no puede ser tentado. Entonces me llama la atención que acá en esta versión 60 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice esta versión, ¿verdad? Referente a la oración que Jesús enseñó. Pero estaba chequeando, estaba viendo otras versiones, y al ver el contexto de lo que le decía anteriormente, que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, entonces me hallé una versión que se llama Serafín Aucejo. Serafín Aucejo, me gustó mucho y quisiera mostrársela. Por eso fue que le pusimos a este tema. Es el mismo versículo Mateo 6.3, solo que esta es la versión Serafín Aucejo. Y le decía que
En esta versión dice, y no permitas que seamos tentados. Y no permitas que seamos tentados. Mire, es un sentido diferente el que se le da, ¿verdad? A la 60 que dice, y no nos metas. Entonces es como que estuviera, como si que se pudiera interpretar eso, que Dios mete en tentación a sus hijos, ¿verdad? Al hombre. Y entonces por eso no me repicó, me llamó la atención. Y esta versión Serafín Aucejo dice, y no permitas. Ese es un sentido distinto a decir, ¿verdad? No nos metas. Porque es como que estuviéramos diciendo, Él nos está metiendo. Y Él no tiene nada que ver con la tentación. Ya le voy a leer los versículos ahorita. Porque el tentador es otro. Pero esta versión dice, y no permitas que seamos tentados. Ahí es distinto, porque estamos orando. Acuérdense que esta es una oración. Es decir, es aprender, es saber orar conforme a la voluntad de Dios. Es saber orar, es entender cuál es el verdadero sentido de la oración. Entonces, no permitas que seamos tentados, sino líbranos del mal. Entonces, dicho eso, avanzamos un poquito y de ahí entonces el tema, el nombre, ¿verdad? de esta reflexión, no permitan la tentación. ¿Ya? Porque es distinto orar al Señor, doblar uno sus rodillas delante de su presencia y pedirle, decirle, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, no permitas que yo sea tentado. Distinto a que le digamos, no me metas en tentación. Él no nos mete en tentación. Él no puede ser tentado por nadie. Entonces no nos puede meter en la tentación, porque Él es limpio, Él es santo, 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 y Él no es tentado por el mal. Eso dice la Biblia. Entonces mire cómo dice Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, mire, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Este versículo, hermoso, mire. O sea, Dios no tiene nada que ver con la tentación, nuestro Padre no tiene nada que ver con la tentación. Entonces es necesario entender eso para saber orar, para poder orar adecuado a su voluntad. Entonces es no permitan la tentación. Ya lo dijimos, ¿verdad? Es diferente orar así, decirle líbrame de la tentación, a decir no me metas en la tentación. Bueno, eso ya está entendido. Pero mire qué tremenda esta verdad. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Ya? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Veamos otro verso ahí. 1:14, el siguiente verso, mire cómo dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire eso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces eso borra esa situación, ¿verdad? De que Dios nos mete en tentación. Yo creo que hay que adjuntar ahí algunas versiones y chequearlas para poder ver claramente eso. Pero lo que sí es cierto es que Dios no tienta a nadie, ya lo leímos, porque Él no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O aquí podríamos decir cuando de su propia carne, ¿verdad? Eso podríamos decir ahí. Pero ahí están los versículos. Por eso es no permitan la tentación. Eso sí es valedero a la hora de orar delante de Él. Seguimos. Mire esto, Lucas 4:13. ¿Quién es el tentador? ¿Quién es el que sí tienta? ¿Quién es el que sí nos mete
en la tentación para que caigamos. Mire quién es, el Señor lo reprenda esta tarde. Y cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, ya dijimos, hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. A esto hace referencia a Mateo 4, el Evangelio según San Mateo capítulo 4, cuando 3 veces se ve claramente que el diablo tentó a Jesús. ¿Recuerda esos pasajes? Cuando le dijo en la tentación, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo tentó. Y la Biblia misma ahí le llama el tentador. Es uno de los nombres del diablo, el tentador. Entonces aquí deja ver claramente que cuando hubo el diablo acabado de la tentación con Jesús, se apartó de él por un tiempo. Como quien dice, se apartó un tiempo, pero iba a regresar. Imagínense lo que será con nosotros. Y entonces de ahí después le dijo, lánzate del pináculo del templo, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Imagínense, y lo estaba tentando. Y luego después se da la tercera vez, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, al Señor tu Dios adorarás. Le estaba diciendo que si postrado me adoras, yo te daré todos los reinos. Le mostró. Es el tentador. Entonces es saber orar nosotros para desenmascarar esa potestad del tentador y echarla fuera, reprenderla por su nombre. No permitas la tentación. Esa es debe ser nuestra oración delante de Dios. Pero no que Dios nos esté metiendo a nosotros en la tentación. Perdone, pero ese es lo que me saltó a mí ahí, ¿verdad? De esa versión que dice así, no nos metas en tentación. Entonces por eso es que me puse a indagar esto un poquito. Entonces, siguiendo, Mateo 6:9 dice, aquí está el verso, mire donde comienza esa hermosa oración modelo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y comienza, ¿verdad?, toda la oración. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, y como en el cielo también en la tierra, el pan nuestro de cada día. Y entonces, hasta que llega el momento donde dice la Biblia que el versículo de comenzamos, ¿verdad? No nos metas en tentación, pero que ya explicamos que ahí es, no permitas que seamos tentados. Ahora, hay una diferencia entre lo que Dios sí, hace y permite. Y esas dos palabras son prueba y tentación. Que hay que tener el discernimiento y hay que saber entender, hay que saber reconocer cuando viene. De hecho, en la voz griega original, la palabra tentación significa lo mismo que prueba. Fíjese pues, por eso le estoy diciendo, hay que tener discernimiento y saber reconocer cuando se acerca una prueba o el tentador está llegando, valga la redundancia, para tentar nuestra vida. Y hay que tener discernimiento para reprender o para aceptar lo que está viniendo. Pero mire cómo dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Mire que, ¿para qué? Para probarte, prueba. Aquí en blanco subrayado, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces puede venir la prueba permitida por Dios, o puede venir la tentación, que ahí sí es el tentador, es una potestad, o sea, es el diablo con otro nombre. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta para poder reconocer. Pero aquí lo que sí deja ver es que Dios permite la prueba. Por eso lo está diciendo aquí claramente. El pueblo de Israel en el desierto, Dios lo probó. ¿Pero por qué lo probó? Dice que lo probó
para saber lo que había en su corazón, si había de guardar o no los mandamientos de Dios. Entonces ahí fue probado. Amén, pero ese no fue, digamos, una tentación. Porque como decía hace un momento, la voz griega en el original, la palabra tentación y prueba, básicamente es lo mismo. O sea que da a entender que puede ser prueba o puede ser tentación. Por eso a nosotros nos toca, por medio del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en nosotros, discernir. Pero esa palabra griega más adelante se la voy a enseñar, para que podamos aquí seguir viendo. Ahora, mire este otro verso, Deuteronomio 8:16. Dice, que te sustentó con maná, es Dios, Jehová. Está hablando del pueblo de Israel siempre. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Entonces Dios sí prueba. Porque la palabra ahí, prueba es, o se traduce, la podemos definir como un examen, un experimento para el bien, un experimento para bien, para ver cómo estamos. Entonces aquí dice, probándote para a la postre hacerte bien. O sea que si pasamos el examen, entonces Dios nos da de sus bendiciones. Adelante nos está esperando la bendición. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso dice, probándote para a la postre hacerte el bien. Entonces, estoy explicando esto, pero realmente es aprender a orar correctamente. Que mantengamos un altar, que sepamos tener intimidad, que sepamos buscar la presencia de Dios, su rostro, pero con entendimiento, con una mente clara, ¿verdad? Con un espíritu correcto. Es orar, es aprender a dirigirse al Rey de Reyes y Señor de Señores. No permitan la tentación, pero Dios sí prueba el corazón del hombre. Lo que sí no va a hacer es tentarte, eso tiene que quedar claro, porque Dios no puede ser tentado por nadie, por el mal. Él no tienta a nadie. Por eso hay mucha gente que cae en pecado o tiene errores y todo, y dice, es que pasa es que Dios no me guardó. O sea, dan a entender que la culpa la tuvo Dios. Y ya dijimos, lo leímos en el libro de Santiago, que Dios no tienta a nadie porque Él no es tentado del mal. Y dice que, sino que cada uno es tentado conforme a la concupiscencia, a la pasión, las pasiones que están en la carne. Eso lo leímos en Santiago cuando recién comenzamos. Entonces aquí tiene que quedar establecido eso, la diferencia entre la prueba y la tentación. La prueba sí Dios la permite, pero la tentación es Satanás el que la lleva a cabo y hay que discernir. Ahora aquí dice, Mateo 6:13, volvemos al verso a donde empezamos, y no nos metas en tentación. ¿Verdad? Que ahí es donde dijimos que la versión original ahí, o lo correcto sería, no permitas que seamos tentados, ¿verdad? Delante de Dios. Eso será del agrado de Él, porque Él está viendo que queremos hacer su voluntad y no nuestra propia voluntad. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí está, tentación es igual a prueba. Del griego peirasmos, esa es la voz griega, pero significa tentación y prueba. Y de hecho ahorita le voy a dar unos ejemplos rapidito antes de terminar esta reflexión para cerrar. Entonces, el mal es el maligno, el malvado y el perverso. Ese es el mal espíritu, ese es el tentador, ese que nos hace, que nos quiere hacer caer, así como cayó y como tentó al hombre y a su mujer en el huerto y cayeron, una tentación. Entonces, solo le voy a dejar unos ejemplos acá entre lo que es tentación y lo que es prueba, antes de cerrar y de orar. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Pero mire lo que nos está mandando, lo que nos está aquí la palabra diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. Eso es lo que decíamos, orar correctamente. ¿Cómo es que hay que orar? Así, tenemos que estar orando para no entrar en la tentación. Es decir, para que cuando venga la tentación, cuando venga el tentador, que el Señor lo reprenda, podamos nosotros discernir en el momento que nos quiera tentar, en el espíritu. Aquí dicen, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿por qué no se discierne entre la tentación y la prueba? Muchas veces, porque no se está en el espíritu. Y en la carne no se puede discernir eso. Y se cae en la tentación. El tentador logra su objetivo. ¿Por qué no se puede discernir cuando es una prueba? Porque no se está en el espíritu. Y estamos siendo probados a veces, porque Dios nos va a bendecir allá adelante. Tiene preparada la corona incorruptible, que dice Santiago también. Por eso dice, bienaventurado el varón, dice Santiago. Me parece que es capítulo 2, donde dice que el que soporta, dice, haya soportado la prueba, dice, recibirá la corona incorruptible de gloria. Pero es estar entonces en el espíritu, porque la carne es débil. ¿Se da cuenta? La forma correcta de orar, el espíritu correcto, para poder discernir y entender esto. Ese es uno de los ejemplos. Veamos otro, así rapidito, Lucas 8:13. Dice la parábola del sembrador, pero vamos a leer acá. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ahí está, la prueba, se apartan. ¿Se da cuenta? Aquí vemos que hay personas, hay hijos de Dios que están siendo probados cuando viene el tiempo de la aflicción. Yo espero en el Señor, y le pido al Señor con todo mi corazón que todos los hermanos, ¿verdad?, estemos firmes, que nuestra perseverancia, ¿verdad?, sea constante en el Señor y su palabra, y que ahora que estamos en una prueba, porque este confinamiento, este encierro que tenemos, ¿verdad?, no podemos ir a la iglesia, no podemos ir al santuario, que eso no nos debilite, que eso no nos quite la fuerza. Es una prueba, pero tenemos que vencer en el nombre de Jesús, y que cuando todo esto haya terminado, estemos con la armadura de Dios puesta y sigamos nuestro camino. Si Dios nos da la oportunidad de reunirnos en el santuario, en la iglesia, como decimos, en el templo, estemos constantes, estemos perseverando, estemos firmes. Porque mire, aquí hay unos que dice la parábola esta, Jesús la narró. Dice que los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Imagínense, ¿cuántos van a dejar de creer ahorita que la pandemia está? Que ni Dios lo quiera, ¿verdad? No deseamos eso para nadie, pero imagínese usted que un montón ahorita que termine esta situación, primero Dios, ya no regresen a la iglesia, ya no regresen a los templos, ya no regresen a seguir aprendiendo de la palabra y del discipulado. Porque esto que dice acá, que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí está, bien. Esa es una prueba. Y el ejemplo es valedero, de ahora, ¿va?, de la situación esta, de la pandemia. Entonces no debemos de estar así. O sea, Dios permitió esta prueba, pero debemos discernir que hay una bendición grande, gloriosa, que se acerca, un avivamiento poderoso en estos días. Y cuando todo esto haya pasado, vamos a ver la gloria de Dios. Pero es necesario que perseveremos y no nos apartemos, como dice acá, porque es una prueba. Veamos otro más por el tiempo. Hechos 20:19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos.
ese es Pablo, el apóstol, que está aquí narrando esto, la palabra aquí. Este es el texto que hemos leído. Sirviendo al Señor con toda humildad. Ahí le subrayé sirviendo en amarillo. Y abajo le subrayé pruebas en blanco. Entonces, ¿por qué puede venir la prueba también? Por servirle a Dios. Tenemos que estar conscientes de eso, hermanos y hermanas. Iglesia de Cristo bendita, tenemos que estar conscientes que cuando se le sirve a Dios, vienen pruebas. Pero son pruebas permitidas por Dios y son valederas. Y tenemos que discernir entre esa prueba y una tentación. Pero esta es valedera porque es el servicio al Señor. Entonces tenemos que decirle: Señor, dame fuerzas para soportar y salir de esta situación, porque yo te amo y quiero seguir sirviéndote. Vamos a ver cuántos regresamos a servirle al Señor cuando termine esta pandemia, esta plaga que anda por toda la tierra. Vamos a ver cuántos estamos dispuestos a seguirle sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, porque vale la pena servirle a nuestro Señor, porque Él será galardonador de sus siervos. Pero esto es una prueba también que puede venir a nuestra vida. Ahí le dejo la cita por el tiempo. Voy a leer una más, 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Mire, aquí se tradujo en tentación. Entonces, eso es lo que hay que discernir. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Lo repito otra vez: tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, por tercera vez, tentación, la salida para que podáis soportar. Y eso es lo que tenemos que estar orando. Mire, no permitan la tentación. Aquí sí es tentación. Es decir, aquí sí puede estar viniendo el tentador. Pero Dios es tan grande y tan bueno que dice que Dios dice es fiel, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Que dice que así con la tentación también nos va a dar la salida para que podamos soportar. Y entonces aquí tenemos que entender eso y tenemos que orarle y decirle: no permitas que cuando venga la tentación yo esté desprevenido, yo esté sin armadura, yo no tenga el discernimiento, no tenga el conocimiento de lo que se está acercando. Eso es lo que tenemos que orar. Repito, es aprender a orar, es aprender a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Pero discernamos entre la tentación y la prueba. Entonces Dios es bueno y te dice: si hay tentación y la disiernes, yo juntamente con esa tentación te voy a dar la salida para que puedas resistir y salir victorioso. Eso es lo que da a entender este versículo. 1 Corintios 10:13. Amén, aleluya. Estamos llegando al final. Solo tengo aquí un verso, no sé si tengo más, pero lo voy a ir dejando por ahí. Gálatas 4:14. Gálatas 4:14 nos dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba, y una prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y entonces acá nos toca que discernir otra vez: ¿es prueba o es tentación? ¿Verdad? El apóstol Pablo está hablándole a los Gálatas y les está diciendo que no lo despreciaron, no me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, dando a entender él que había una enfermedad en su cuerpo. Entonces puede venir una prueba en forma de enfermedad que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces puede venir esa prueba. Puede venir.
y hay que discernirlo, ¿verdad? Entonces es entender cuándo es tentación y cuándo es prueba. Amén. Entonces, pero el propósito es que Dios nos quiere dar la victoria, y lo lindo es que nos quiere y nos da su palabra y nos da el entendimiento y nos dice: hijos míos, tenemos que aprender, tenemos que buscarlo, tenemos que ir a sus pies para recibir la capacitación, la llenura del Espíritu Santo. Y en la llenura del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a entender perfectamente. Es prueba. Lo que estoy pasando es prueba, o es una tentación la que vino. Es entender eso y reprender si es tentación, porque es el tentador. Pero si es una prueba permitida de parte de Dios, entonces decir que Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que cuando salgamos de ese valle, de esa prueba, como Israel salió del desierto después que recibió el maná y vio las promesas, vio la gloria de Dios, pero fue probado, entonces pudo entrar después en otras promesas, pero la bendición estaba ya cercana. Pero eso es permitido. La tentación no, porque la tentación brota de la concupiscencia, de las pasiones de la carne, y viene del tentador, del malo, del maligno. Vamos a hacer una oración para terminar y pedirle sabiduría a Dios para que podamos continuar orando, fuerzas en el Espíritu para seguir orando. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias esta tarde por la bendición de compartir con los hermanos, con los amigos, con todos los oyentes, esta palabra bendita de vida, en la cual nos trae sabiduría y nos trae entendimiento para poder afrontar todo lo que viene, lo que ha de venir a nuestra vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que les des a tu pueblo, a cada uno de tus hijos, a la iglesia bendita, la sabiduría y la capacidad para poder orar, para poder clamar a ti, en el espíritu correcto, en la forma correcta, que es en tu perfecta voluntad, de acuerdo a tu propósito, Señor. En el nombre de Santo de Jesús, que tu Espíritu Santo los llene, que tu santa unción los llene y sea derramada sobre su cabeza, para que haya entendimiento y revelación en tu palabra, y que podamos, Señor, agradarte con todo lo que hacemos. Ahora entendemos un poquito más de cómo tenemos que hacer la oración, esa oración hermosa, modelo del capítulo 6 de Mateo. Ahora entendemos un poquito más cómo debemos de actuar ante la prueba y la tentación. En el nombre poderoso de Jesús, bendícelos y guárdalos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Esta tarde ha sido una dulce bendición el poder compartir con ustedes, hermanos, y también con los amigos, con todos aquellos que puedan escuchar el consejo divino. Le damos gracias a Dios por sus vidas entonces, y nuestras oraciones seguirán a favor de la iglesia bendita en este tiempo de prueba, porque este sí es una prueba. Esto que tenemos todos, el mundo entero está en una prueba, la tierra entera está en una prueba. Entonces debemos de seguir orando y fomentar el espíritu de oración y de gracia que venga sobre nosotros para que podamos seguir adelante. Y será hasta una próxima transmisión. El Señor me los bendiga y los guarde mucho. Amén y amén.